El novio golpeó a la novia frente a todos los invitados, pero un invitado inesperado se levantó y enfrentó al novio. Deja tu like para seguir acompañando los próximos videos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. El jardín del exclusivo Hotel Hacienda de los Santos estaba adornado con flores de todos los colores imaginables. Las mesas, vestidas con manteles de lino blanco y centros de mesa elaborados con rosas y orquídeas, esperaban a los invitados que comenzaban a llegar. El ambiente era de celebración, un aire de alegría y expectativa flotaba entre los asistentes. Elena, vestida con un elegante vestido de novia que se ajustaba perfectamente a su figura, se encontraba en una habitación privada junto a sus damas de honor. Su corazón latía con fuerza, no solo por los nervios naturales de una novia en el día de su boda, sino por una inquietud que no podía sacudirse. Desde hacía semanas, una sensación extraña la acompañaba, como si una sombra se cerniera sobre su felicidad. Sin embargo, Elena había decidido ignorarla, atribuyéndola a los nervios y a la presión de organizar un evento tan importante. Después de todo, Marco, su prometido, era el hombre con el que siempre había soñado. Guapo, exitoso y con una sonrisa que la hacía sentir segura y amada. ¿Qué podría salir mal en un día tan perfecto? Mientras las damas de honor se aseguraban de que cada detalle estuviera en su lugar, Elena se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió una imagen radiante, pero sus ojos traicionaban una inquietud que no podía ocultar. «Es normal», se dijo a sí misma. «Todo el mundo tiene dudas en un día como hoy». Sin embargo, en el fondo, sabía que había algo más. Afuera, los invitados comenzaban a ocupar sus lugares. La música de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire, creando una atmósfera de ensueño. Marco, por su parte, se encontraba en otra habitación, rodeado de sus padrinos. Estaba nervioso, pero no por la misma razón que Elena. En su mente, una tormenta de pensamientos oscuros comenzaba a formarse. Inseguridades y celos que había mantenido ocultos durante meses comenzaban a emerger, amenazando con arruinar el día que había esperado con ansias. La ceremonia comenzó con la puntualidad que caracteriza a los eventos bien organizados. Elena caminó por el pasillo del brazo de su padre, sintiendo las miradas de los invitados sobre ella. Marco la esperaba en el altar, con una sonrisa que parecía sincera. Sin embargo, en el momento en que sus miradas se encontraron, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en sus ojos que no había visto antes, una frialdad que la desconcertó. La ceremonia transcurrió sin contratiempos hasta que llegó el momento de los votos. Marco tomó el micrófono y en un tono que pretendía ser romántico, comenzó a hablar. «Elena, hoy es el día en que nos unimos para siempre», dijo, pero su voz tenía un tono extraño, una mezcla de sarcasmo y amargura. «Sin embargo, hay algo que todos deben saber antes de que nos convirtamos en marido y mujer». Elena sintió que el mundo se detenía. Un murmullo recorrió la multitud y los invitados se miraron entre sí, confundidos. Marco continuó, revelando secretos que Elena había compartido con él en confianza, exponiéndola frente a todos. «Elena no es la persona que ustedes creen», dijo. «Tiene secretos que ha ocultado incluso a sus amigos más cercanos». El rostro de Elena palideció. Sus manos comenzaron a temblar y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las palabras de Marco eran como cuchillos afilados que se clavaban en su corazón. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué había pasado para que su amor se convirtiera en esta cruel farsa? Los invitados observaban en shock, algunos con expresiones de indignación, otros con lástima. Elena buscó entre la multitud, esperando encontrar una cara amiga, alguien que pudiera rescatarla de esta pesadilla. Fue entonces cuando lo vio. Daniel, un viejo amigo de la infancia, se levantó de su asiento, con una expresión de determinación en el rostro. Sin dudarlo,
Se dirigió hacia el altar, interponiéndose entre Elena y Marco. «¡Detente!», exclamó Daniel, su voz firme y clara. «No tienes derecho a humillarla de esta manera». Marco, sorprendido por la interrupción, intentó protestar, pero Daniel no le dio oportunidad. «Has traicionado su confianza y has arruinado lo que debería haber sido el día más feliz de su vida», continuó, su voz llena de convicción. Elena, aún en estado de shock, sintió una mezcla de gratitud y alivio. La intervención de Daniel rompió la tensión y los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos aplaudiendo la valentía de Daniel. Marco, humillado, se retiró del altar, dejando a Elena y Daniel solos frente a todos. Elena, con lágrimas en los ojos, miró a Daniel, quien le ofreció una sonrisa comprensiva. En ese momento, supo que, aunque el día no había salido como esperaba, había encontrado un verdadero amigo en el lugar menos esperado. La boda había terminado, pero una nueva historia comenzaba a escribirse, una llena de desafíos, pero también de esperanza y redención. Elena se quedó paralizada. El eco de las palabras de Marco resonaba en sus oídos como un estruendo ensordecedor. La humillación la envolvió como una ola helada, dejándola sin aliento y con el corazón latiendo desenfrenadamente. Los invitados, inicialmente sorprendidos, comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con expresiones de incredulidad, otros con miradas de lástima que solo aumentaban el peso de la vergüenza que sentía. Marco, con una sonrisa que parecía más una mueca, continuó hablando, como si disfrutara del caos que había desatado. «Elena, siempre supe que no eras perfecta, pero esto es demasiado», dijo, su voz cargada de un veneno que nunca antes había mostrado. «Todos aquí merecen saber la verdad sobre la mujer con la que estaban a punto de celebrar». Elena intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Su mente era un torbellino de pensamientos confusos y emociones encontradas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había hecho para merecer tal traición? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ella las ignoró, tratando de mantener la compostura frente a la multitud que la observaba. Fue entonces cuando Daniel, un viejo amigo de la infancia, se levantó de su asiento. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y compasión mientras se dirigía hacia el altar. Sin dudarlo, se interpuso entre Elena y Marco, enfrentando a su antiguo amigo con una mirada que no admitía réplica. «Basta, Marco», exclamó Daniel, su voz firme y clara. «No tienes ningún derecho a tratarla así. No aquí, no ahora». Marco, sorprendido por la interrupción, intentó protestar, pero Daniel no le dio oportunidad. «Has traicionado su confianza y has arruinado lo que debería haber sido el día más feliz de su vida», continuó, su voz llena de convicción. Los invitados, que hasta ese momento habían estado en un silencio atónito, comenzaron a reaccionar. Algunos se levantaron de sus asientos, otros aplaudieron tímidamente, mientras que unos pocos simplemente observaban, aún en shock por la escena que se desarrollaba frente a ellos. Elena, aún paralizada por la humillación, sintió una pequeña chispa de gratitud hacia Daniel por su intervención. Marco, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. «No te metas en esto, Daniel», gritó, su rostro enrojecido por la ira. «Esto es entre Elena y yo». Pero Daniel no se dejó intimidar. «No, Marco, esto es entre tú y todos los que están aquí», respondió, su voz calmada pero firme. «Has hecho daño a una persona que todos queremos, y eso no lo voy a permitir». Elena, sintiendo que el peso de la situación comenzaba a aplastarla, buscó apoyo en la mirada de Daniel. En ese momento, vio algo en sus ojos que nunca antes había notado, una lealtad y un cariño que iban más allá de la simple amistad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, a pesar de la traición de Marco, no estaba sola. La tensión en el ambiente era palpable. Los invitados,
divididos entre la sorpresa y la indignación, observaban la confrontación con atención. Marco, consciente de que había perdido el control de la situación, dio un paso atrás, su rostro una mezcla de frustración y derrota. «Esto no se quedará así», murmuró, antes de darse la vuelta y alejarse del altar, dejando a Helena y Daniel solos frente a la multitud. Helena, con lágrimas aún en los ojos, miró a Daniel, quien le ofreció una sonrisa comprensiva. «No estás sola», le dijo, su voz llena de calidez. «Estoy aquí, y no voy a dejar que te hagan más daño». Helena, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud, asintió lentamente, sabiendo que, aunque el día había sido un desastre, había encontrado un verdadero amigo en el lugar menos esperado. La ceremonia, que había comenzado con tanta promesa, terminó en un caos. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos acercándose a Helena para ofrecerle palabras de apoyo, mientras que otros simplemente se marchaban, aún conmocionados por lo sucedido. Helena, sin embargo, no podía pensar en nada más que en la traición de Marco y en la inesperada intervención de Daniel. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Helena se encontró reflexionando sobre los eventos del día. La humillación pública había sido devastadora, pero también había revelado una verdad que había estado oculta: la fuerza de su amistad con Daniel y la posibilidad de un nuevo comienzo. Aunque el camino por delante era incierto, Helena sabía que no estaba sola, y eso, en sí mismo, era un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta. Helena se encontraba en un estado de shock, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. La humillación pública orquestada por Marco aún resonaba en su mente, una pesadilla de la que no podía despertar. Sin embargo, la intervención de Daniel había sido un bálsamo inesperado, un rayo de luz en medio de la oscuridad que la envolvía. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Helena se dio cuenta de que necesitaba alejarse de todo, de las miradas curiosas y de los susurros que la seguían a donde quiera que fuera. Daniel, percibiendo su angustia, le ofreció su brazo. «Vamos», le dijo suavemente, «te llevaré a un lugar más tranquilo». Helena, agradecida por su presencia, aceptó el gesto y juntos se alejaron del jardín, dejando atrás el caos de la ceremonia interrumpida. Caminaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, hasta que llegaron a un pequeño jardín interior del hotel, un oasis de paz y tranquilidad. Helena se sentó en un banco de piedra. Sus manos aún temblaban ligeramente. Daniel se acomodó a su lado, respetando una distancia que le permitía ofrecerle apoyo sin invadir su espacio personal. Durante unos minutos, el único sonido que se escuchaba era el canto de los pájaros y el murmullo lejano de la fuente. Helena respiró hondo, tratando de calmar su mente y ordenar sus pensamientos. «Gracias», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No sé qué habría hecho si no hubieras intervenido». Daniel le dedicó una sonrisa comprensiva. «No tienes que agradecerme, Helena. Nadie merece ser tratada de esa manera, y mucho menos tú». Helena sintió una oleada de emociones encontradas: gratitud, tristeza, confusión. Había tanto que quería decir, pero las palabras parecían insuficientes. «¿Por qué lo hizo?», preguntó, su voz quebrándose. «Pensé que me amaba». Daniel suspiró. Su expresión se tornó seria. «No creo que sea tan simple, Helena. Marco siempre ha tenido sus inseguridades, pero nunca imaginé que llegaría a esto». Helena asintió, recordando las veces que había notado comportamientos extraños en Marco, momentos en los que había sentido que algo no estaba bien, pero que había ignorado, atribuyéndolos a su propia paranoia. «Supongo que siempre hay señales, ¿verdad?», dijo, más para sí misma que para Daniel. «Solo que a veces no queremos verlas». Daniel asintió, comprendiendo su sentimiento. «Es fácil ignorar lo que no queremos enfrentar», respondió.
pero eso no significa que no esté ahí. Elena se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Había tanto que había ignorado, tanto que había dejado pasar. Elena miró a Daniel, observando su perfil mientras él miraba hacia el horizonte. Había algo en su presencia que la reconfortaba, una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias por estar aquí», dijo, su voz llena de sinceridad. «No sé qué haría sin ti». Daniel se giró hacia ella, sus ojos reflejando una calidez que la hizo sentir comprendida. «Siempre estaré aquí para ti, Elena», respondió, su voz suave pero firme. «No importa lo que pase, no estás sola». Elena sintió una calidez en el pecho, una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque la traición de Marco había sido devastadora, también había revelado algo hermoso, la profundidad de su amistad con Daniel. «¿Por qué nunca me dijiste lo que sentías?», preguntó Elena, recordando las palabras de Daniel durante la ceremonia. Daniel pareció sorprendido por la pregunta, pero luego sonrió con tristeza. «Supongo que siempre tuve miedo», confesó. «Miedo de arruinar nuestra amistad, miedo de que no sintieras lo mismo». Elena asintió comprendiendo sus miedos. «Pero ahora», continuó Daniel, «ahora que todo ha salido a la luz, no quiero seguir guardando silencio. Quiero que sepas que siempre has sido importante para mí y que siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que decidas». Elena sintió una mezcla de emociones, gratitud, cariño y una nueva esperanza que comenzaba a florecer en su corazón. Elena miró a Daniel, viendo en él a un hombre que siempre había estado a su lado, un amigo que se había convertido en su roca en medio de la tormenta. En ese momento se dio cuenta de que, aunque el camino por delante era incierto, no tenía que enfrentarlo sola. Había encontrado un nuevo comienzo en el lugar menos esperado, y eso, en sí mismo, era un regalo inesperado. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Elena sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de que, a pesar de todo, las cosas podrían mejorar. Con Daniel a su lado, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Y así, en ese pequeño jardín, comenzó a escribir una nueva historia, una llena de esperanza y redención. Elena se levantó del banco de piedra, sus piernas aún temblaban ligeramente. La conversación con Daniel había sido un bálsamo para su alma herida, pero la realidad de lo sucedido aún pesaba sobre ella como una losa. Necesitaba alejarse, poner distancia entre ella y el caos que había dejado atrás. Sin decir una palabra, comenzó a caminar. Sus pasos la llevaban instintivamente hacia la salida del hotel. Daniel, percibiendo su necesidad de espacio, la siguió a una distancia prudente, asegurándose de que estuviera a salvo sin invadir su privacidad. Elena cruzó las puertas del hotel, sintiendo el aire fresco de la tarde acariciar su rostro. El mundo exterior parecía seguir su curso normal, ajeno al torbellino de emociones que la consumía por dentro. Caminó sin rumbo fijo. Sus pensamientos eran un remolino de confusión y dolor. Mientras avanzaba por las calles, las imágenes de la ceremonia volvían a su mente una y otra vez. La expresión de Marco, la frialdad en sus ojos, las palabras que había pronunciado con tanta crueldad. Cada recuerdo era como una puñalada en el corazón, y Elena se preguntó cómo había podido estar tan ciega, cómo no había visto las señales, cómo había permitido que alguien la lastimara de esa manera. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ella las ignoró, concentrándose en el sonido de sus pasos sobre el pavimento. Necesitaba seguir moviéndose, como si al hacerlo pudiera dejar atrás el dolor y la humillación. Sin embargo, por más que caminaba, la sensación de traición seguía pegada a ella, una sombra que no podía sacudirse. Daniel, siempre a su lado, respetaba su silencio.
Sabía que Elena necesitaba tiempo para procesar lo sucedido, para encontrar un sentido a la traición de Marco. Sin embargo, también sabía que no podía dejarla sola en ese estado. Así que la siguió, manteniéndose cerca pero sin interferir, esperando el momento adecuado para ofrecerle su apoyo. Después de lo que pareció una eternidad, Elena se detuvo frente a un pequeño parque. El sol comenzaba a descender en el horizonte y el cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras. El parque estaba casi vacío. Solo algunas personas paseaban a sus perros o disfrutaban de un tranquilo paseo vespertino. Elena se sentó en un banco, sus hombros caídos por el peso de la tristeza. Daniel se sentó a su lado, todavía en silencio, pero su presencia era un consuelo. Elena respiró hondo, tratando de encontrar las palabras para expresar lo que sentía. «No entiendo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Pensé que me amaba». Daniel la miró con compasión, su expresión llena de empatía. «Yo también lo pensaba», respondió, su voz suave. «Pero a veces las personas nos sorprenden, y no siempre de la manera que esperamos». Elena asintió, sabiendo que tenía razón. Sin embargo, eso no hacía que el dolor fuera más fácil de soportar. «Me siento tan estúpida», confesó, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente. «No eres estúpida, Elena», dijo Daniel con firmeza. «Nadie merece ser tratado de esa manera, y no es tu culpa que Marco haya actuado así». Elena lo miró, agradecida por sus palabras, pero aún luchando con sus propios sentimientos de culpa e inseguridad. «¿Pero por qué no vi las señales?», preguntó, su voz llena de angustia. «Porque a veces estamos tan cegados por el amor que no queremos ver lo que está justo enfrente de nosotros», respondió Daniel, su voz llena de comprensión. «No es tu culpa, Elena. No puedes culparte por confiar en alguien que no lo merecía». Elena se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Sabía que tenía razón, pero aceptar esa verdad era más difícil de lo que había imaginado. Elena miró a Daniel, viendo en él a un amigo que siempre había estado a su lado, un hombre que la conocía mejor que nadie. En ese momento se dio cuenta de que, aunque el camino por delante era incierto, no tenía que enfrentarlo sola. «Gracias», dijo, su voz llena de sinceridad. «Gracias por estar aquí, por no dejarme sola». Daniel le dedicó una sonrisa cálida, su expresión llena de cariño. «Siempre estaré aquí para ti, Elena», respondió, su voz firme. «No importa lo que pase, no estás sola». Elena sintió una calidez en el pecho, una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. En ese momento, supo que aunque la traición de Marco había sido devastadora, también había revelado algo hermoso, la profundidad de su amistad con Daniel. El sol se ocultaba en el horizonte y el cielo se llenaba de estrellas. Elena sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Una sensación de que, a pesar de todo, las cosas podrían mejorar. Con Daniel a su lado, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Y así, en ese pequeño parque, comenzó a escribir una nueva historia, una llena de esperanza y redención. Elena despertó en la habitación de hotel que había reservado para la noche de bodas. Un espacio que ahora parecía burlarse de ella con su decoración romántica y su cama vacía. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, recordándole que, a pesar del caos emocional que sentía, el mundo seguía girando. Se quedó un momento en la cama, mirando el techo, tratando de ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. La traición de Marco había dejado un vacío en su interior, un hueco que necesitaba llenar con respuestas. ¿Por qué había hecho algo así? ¿Qué lo había llevado a humillarla públicamente de esa manera? Elena sabía que no podría seguir adelante hasta que tuviera algunas respuestas, hasta que entendiera qué había salido tan terriblemente mal. Se levantó y se dirigió al baño.
El reflejo en el espejo mostraba a una mujer que había pasado por una tormenta emocional. Sus ojos estaban hinchados de llorar, su piel pálida y sin vida. Se lavó la cara con agua fría, tratando de despejarse y encontrar la energía para enfrentar el día. Sabía que no sería fácil, pero tenía que empezar en algún lugar. Después de vestirse, Elena salió de la habitación y se dirigió al comedor del hotel, donde había quedado con Daniel para desayunar. Al entrar, lo vio sentado en una mesa junto a la ventana, con una expresión de preocupación en el rostro. Al verla, se levantó y le ofreció una sonrisa cálida, un gesto que la reconfortó de inmediato. «Buenos días», dijo Daniel, acercándose para abrazarla. Elena se dejó envolver por su abrazo, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. «Buenos días», respondió, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. Se sentaron a la mesa y pidieron el desayuno. Mientras esperaban, Elena decidió que era hora de compartir sus pensamientos con Daniel. «Necesito entender», dijo, su voz apenas un susurro. «Necesito saber por qué Marco hizo lo que hizo». Daniel asintió, comprendiendo su necesidad de respuestas. «Lo sé», respondió, su voz llena de empatía. «Y creo que es importante que lo hagas, pero también debes prepararte para lo que puedas descubrir». Elena sabía que tenía razón. La verdad podría ser dolorosa, pero era un dolor que necesitaba enfrentar para poder seguir adelante. Después del desayuno, Elena y Daniel decidieron visitar a algunos de los amigos y familiares que habían asistido a la ceremonia. Querían escuchar sus perspectivas, entender si alguien había notado algo extraño en el comportamiento de Marco antes del gran día. La primera parada fue la casa de un amigo cercano de Marco, un hombre que lo conocía desde hacía años. Al llegar, fueron recibidos con amabilidad, aunque la tensión en el ambiente era palpable. El amigo de Marco, consciente de la situación, les ofreció asiento y escuchó atentamente mientras Elena explicaba su necesidad de entender. «No sé qué decir», comenzó, su voz llena de sinceridad. «Marco siempre ha sido un poco voluble, pero nunca imaginé que haría algo así». Elena y Daniel intercambiaron una mirada, comprendiendo que no serían las únicas personas que se habían sorprendido por el comportamiento de Marco. «¿Pero notaste algo diferente en él últimamente?», preguntó Elena, buscando cualquier pista que pudiera ayudarla a entender. El amigo de Marco pareció reflexionar por un momento antes de responder. «Bueno, ahora que lo mencionas, estuvo un poco distante en las últimas semanas, pero pensé que solo estaba estresado por la boda». Elena asintió, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Era tan poco, pero al menos era algo. Después de agradecerle por su tiempo, Elena y Daniel se dirigieron a la casa de la madre de Marco. La mujer los recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Elena, querida, ¿cómo estás?», preguntó, su voz llena de compasión. Elena, luchando por mantener la compostura, le explicó su deseo de entender qué había llevado a Marco a actuar de esa manera. La madre de Marco pareció sorprendida por la pregunta. «No lo sé, Elena», respondió, su voz temblorosa. «Siempre pensé que Marco te amaba mucho, pero en las últimas semanas estuvo un poco extraño. No sé qué le pasaba». Elena sintió una punzada de tristeza al escuchar sus palabras. Era evidente que la madre de Marco estaba tan desconcertada como ella. Después de agradecerle su tiempo, Elena y Daniel se despidieron y salieron de la casa. Mientras caminaban de regreso al hotel, Elena se sintió más perdida que nunca. Las respuestas que buscaba parecían más esquivas que nunca, y la confusión y el dolor amenazaban con consumirla. Sin embargo, en medio de la tormenta, Elena encontró un pequeño consuelo en la presencia de Daniel. Sabía que, aunque las respuestas no eran fáciles de encontrar, no estaba sola. Y con ese pensamiento decidió que, aunque el camino por delante era incierto, seguiría adelante, buscando la verdad y, con suerte, un poco de paz.
Elena se encontraba en la sala de estar de su pequeño apartamento, el lugar que había considerado su refugio hasta hacía unos días. Ahora, sin embargo, parecía cargado de recuerdos que la asfixiaban, ecos de una vida que había sido puesta patas arriba. Daniel estaba con ella, sentado en el sofá. Su presencia era un bálsamo constante en medio de la tormenta. Habían pasado horas hablando, tratando de encontrar un sentido a lo que había sucedido, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Finalmente, Elena tomó una decisión. Necesitaba confrontar a Marco, mirarlo a los ojos y exigirle respuestas. Era un paso que temía dar, pero sabía que era necesario para poder seguir adelante. Miró a Daniel, quien asintió con comprensión, como si pudiera leer sus pensamientos. «Voy contigo», dijo simplemente, su voz firme pero llena de calidez. Elena sintió una oleada de gratitud. La idea de enfrentar a Marco sola era aterradora, pero con Daniel a su lado se sentía un poco más fuerte. Juntos salieron del apartamento y se dirigieron al lugar donde Marco se estaba quedando temporalmente, un pequeño departamento en el centro de la ciudad. El trayecto en coche fue tenso. Elena sentía su corazón latir con fuerza en su pecho. Cuando llegaron, se detuvieron un momento frente al edificio, reuniendo el valor para entrar. Finalmente, Elena respiró hondo y se dirigió hacia la puerta, Daniel siguiéndola de cerca. Al tocar el timbre, Elena sintió una mezcla de nervios y determinación. La puerta se abrió y Marco apareció. Su expresión era una mezcla de sorpresa y cautela. «Elena», dijo, su voz cautelosa. «¿Qué haces aquí?» Elena lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de emociones. Ira, tristeza, traición. «Necesito respuestas, Marco», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Quiero saber por qué hiciste lo que hiciste». Marco pareció sorprendido por su franqueza, pero después de un momento suspiró y se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. El departamento estaba desordenado, un reflejo del caos emocional que Marco también parecía estar experimentando. Se sentaron en la sala. Un silencio incómodo llenaba el espacio. Finalmente, Marco habló, su voz cargada de emoción. «No sé por dónde empezar», confesó, su mirada evitando la de Elena. «Empieza por decirme por qué», respondió Elena, su voz firme pero llena de dolor. «Pensé que me amabas». Marco suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Yo también lo pensaba», dijo su voz temblorosa, «pero creo que me asusté. La idea de casarme, de comprometerme para siempre, me abrumó». Elena sintió una punzada de tristeza al escuchar sus palabras. «Entonces, ¿decidiste humillarme públicamente en lugar de hablar conmigo?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Marco bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «No fue la decisión correcta», admitió, pero en ese momento no sabía qué más hacer. Elena sintió una mezcla de ira y compasión. Por un lado quería gritarle, hacerle entender el dolor que le había causado. Por otro lado, veía a un hombre que estaba tan perdido como ella. «Podrías haber hablado conmigo», dijo, su voz más suave ahora. «Podríamos haber resuelto esto juntos». Marco asintió, su expresión llena de arrepentimiento. «Lo sé», respondió, «pero estaba atrapado en mi propia cabeza y no pude ver más allá de mi miedo». Elena lo miró, sintiendo que una pequeña parte de su ira se desvanecía. «Lo que hiciste estuvo mal», dijo, su voz firme pero comprensiva. «Pero creo que ambos necesitamos tiempo para sanar». Daniel, que había estado en silencio hasta ese momento, se aclaró la garganta. «Elena tiene razón», dijo, su voz llena de empatía. «Ambos necesitan tiempo para procesar lo que ha sucedido, pero espero que, con el tiempo, puedan encontrar una manera de seguir adelante». Elena asintió, agradecida por sus palabras. Miró a Marco, viendo a un hombre que, aunque había cometido un error terrible, también estaba sufriendo. «Espero que encuentres la paz, Marco», dijo, su voz llena de sinceridad. «Y espero que, algún día,
podamos hablar de nuevo». Con eso, Elena se levantó, seguida por Daniel. Marco los acompañó a la puerta. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y gratitud. «Gracias, Elena», dijo, su voz apenas un susurro, «por escuchar y por no rendirte conmigo». Elena asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Aunque el camino por delante era incierto, sabía que había dado un paso importante. Con Daniel a su lado, salió del departamento, lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. Elena y Daniel salieron del departamento de Marco en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El encuentro había sido intenso, lleno de emociones encontradas y verdades dolorosas. Mientras caminaban hacia el coche, Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había enfrentado a Marco, había obtenido algunas respuestas, pero el vacío en su interior aún persistía. Daniel, siempre atento, le abrió la puerta del coche y esperó a que ella se acomodara antes de dar la vuelta y sentarse en el asiento del conductor. Encendió el motor, pero no se movió de inmediato. En lugar de eso, se giró hacia Elena, su expresión llena de preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave pero firme. Elena asintió lentamente, aunque sabía que no podía engañarlo. «Estoy tratando de estarlo», respondió, su voz apenas un susurro. Daniel le dedicó una sonrisa comprensiva, una que le decía que entendía su lucha interna. «Es normal que te sientas así», dijo, su voz llena de empatía. «Has pasado por mucho». Elena sintió una oleada de gratitud hacia Daniel. Su apoyo incondicional había sido un faro en medio de la tormenta, un constante recordatorio de que no estaba sola. «Gracias», dijo, su voz llena de sinceridad. «No sé qué haría sin ti». Daniel le apretó la mano suavemente, un gesto que transmitía más que palabras. Condujeron en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Elena miraba por la ventana, observando el mundo pasar, un mundo que parecía seguir su curso normal, mientras el suyo propio estaba patas arriba. Después de un rato, Daniel rompió el silencio. «Sé que es difícil», dijo, su voz llena de comprensión, «pero estoy aquí para ti, Elena. Siempre lo he estado». Elena sintió una calidez en el pecho, una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. «Lo sé», respondió su voz suave, «y no sé cómo agradecértelo». Daniel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y le dio a Elena un pequeño rayo de esperanza. «No tienes que agradecerme», dijo. «Estoy aquí porque quiero estarlo, porque me importas». Elena sintió una mezcla de emociones, gratitud, cariño y una nueva esperanza que comenzaba a florecer en su corazón. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero con Daniel a su lado se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara. Después de un rato, Daniel sugirió que fueran a un lugar tranquilo, un pequeño parque cerca de la casa de Elena. «Creo que te vendría bien un poco de aire fresco», dijo, su voz llena de calidez. Elena asintió, agradecida por la idea. El parque era un lugar que ambos conocían bien, un refugio de paz y tranquilidad en medio de la ciudad. Al llegar, se sentaron en un banco bajo la sombra de un gran árbol. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El aire era fresco y limpio, y el sonido de los pájaros y el murmullo lejano de una fuente creaban una atmósfera de calma. Elena respiró hondo, sintiendo que parte de la tensión en su cuerpo comenzaba a disolverse. «Gracias por estar aquí», dijo, su voz llena de sinceridad. «No sé qué haría sin ti». Daniel le dedicó una sonrisa cálida, su expresión llena de cariño. «Siempre estaré aquí para ti, Elena», respondió, su voz firme. «No importa lo que pase, no estás sola». Elena sintió una oleada de emociones, una mezcla de gratitud y alivio. En ese momento se dio cuenta de que, aunque la traición de Marco había sido devastadora, también había revelado algo hermoso:
la profundidad de su amistad con Daniel. «Eres increíble», dijo, su voz llena de admiración. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí». Daniel le apretó la mano suavemente, su expresión seria pero llena de cariño. «No tienes que agradecerme», respondió. «Estoy aquí porque quiero estarlo, porque te quiero». Elena sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de sorpresa y emoción la invadió. «Yo también te quiero», dijo, su voz apenas un susurro. Se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del parque y de la compañía del otro. Elena sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de que, a pesar de todo, las cosas podrían mejorar. Con Daniel a su lado, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Y así, en ese pequeño parque, comenzó a escribir una nueva historia, una llena de esperanza y redención. Elena se despertó con una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. La luz suave de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando suavemente la habitación. Se quedó un momento en la cama, disfrutando de la tranquilidad del momento, consciente de que algo había cambiado en su interior. La confrontación con Marco, aunque dolorosa, había sido un paso necesario, y el apoyo incondicional de Daniel le había dado una nueva perspectiva. Después de ducharse y vestirse, Elena se dirigió a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, pensó en los cambios que habían ocurrido en su vida en tan poco tiempo. La traición de Marco había sido un golpe devastador, pero también había sido el catalizador para un cambio profundo. Se dio cuenta de que había estado viviendo una vida que no era realmente suya, una vida construida alrededor de las expectativas de los demás. Mientras comía, decidió que era hora de tomar el control de su vida, de centrarse en lo que realmente quería. Sabía que no sería fácil, pero con Daniel a su lado se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier desafío. Después del desayuno, se sentó en la sala con una libreta y una pluma, dispuesta a hacer una lista de las cosas que quería lograr. Primero, pensó en su carrera. Siempre había trabajado en un empleo que no la satisfacía por completo, uno que había elegido por la presión de tener un ingreso estable. Pero ahora se dio cuenta de que era el momento de perseguir su verdadera pasión. Desde niña había amado el arte, pero nunca se había atrevido a seguir ese camino. Decidió que comenzaría a tomar clases de pintura, a explorar esa parte de sí misma que había dejado de lado durante tanto tiempo. Luego, pensó en su vida personal. La relación con Marco había consumido gran parte de su tiempo y energía, y ahora se daba cuenta de que había descuidado a sus amigos y familiares. Decidió que era hora de reconstruir esas relaciones, de volver a conectarse con las personas que realmente le importaban. Tomó el teléfono y comenzó a enviar mensajes a sus amigos más cercanos, proponiendo reuniones y salidas. Finalmente, pensó en su bienestar emocional. La traición de Marco había dejado cicatrices profundas y sabía que necesitaba tiempo para sanar. Decidió que comenzaría a ver a un terapeuta, alguien que pudiera ayudarla a procesar sus emociones y a encontrar un camino hacia la paz interior. También pensó en la meditación y el yoga, prácticas que siempre había considerado, pero que nunca había explorado seriamente. Con la lista en mano, Elena se sintió llena de una nueva energía. Era un plan sencillo, pero representaba un cambio significativo en su vida. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar los desafíos que vinieran. Más tarde ese día, Elena se encontró con Daniel para almorzar. Al verlo, sintió una oleada de gratitud y cariño. «Gracias», dijo, su voz llena de sinceridad, «por todo lo que has hecho por mí». Daniel le dedicó una sonrisa cálida, su expresión llena de cariño.
No tienes que agradecerme, respondió. Estoy aquí porque quiero estarlo, porque te quiero. Elena le contó sobre sus planes, sobre los cambios que quería hacer en su vida. Daniel la escuchó atentamente, asintiendo y ofreciendo palabras de apoyo. Creo que es una gran idea, dijo, su voz llena de entusiasmo, y estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. Después del almuerzo, dieron un paseo por el parque, disfrutando de la compañía del otro y de la tranquilidad del entorno. Elena se sintió más ligera, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Sabía que el camino por delante sería largo, pero con Daniel a su lado se sentía más segura, más capaz de enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara. Mientras caminaban, Elena pensó en la transformación que estaba experimentando. La traición de Marco había sido dolorosa, pero también había sido una oportunidad para el crecimiento y el cambio. Se dio cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, había encontrado una nueva fuerza en sí misma, una que no sabía que tenía. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Elena sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de que, a pesar de todo, las cosas podrían mejorar. Con Daniel a su lado, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara, y así, en ese momento, se sintió lista para comenzar una nueva etapa en su vida, una llena de esperanza y posibilidades. Elena y Daniel estaban sentados en una pequeña cafetería del centro, un lugar acogedor que habían descubierto recientemente. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, creando una atmósfera cálida y reconfortante. Elena miraba a Daniel, quien parecía sumido en sus pensamientos. Su expresión era serena, pero con un toque de inquietud. Sabía que había algo que él quería decirle, algo que había estado guardando desde hacía tiempo. Después de un momento de silencio, Daniel respiró hondo y la miró a los ojos. Elena, comenzó, su voz suave pero llena de emoción. Hay algo que necesito decirte, algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Elena sintió una mezcla de curiosidad y anticipación. Conocía a Daniel lo suficientemente bien como para saber que lo que estaba a punto de decir era importante. Desde que éramos niños, continuó, siempre ha sido especial para mí. Al principio pensé que era solo una amistad, pero con el tiempo me di cuenta de que mis sentimientos eran más profundos. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que Daniel se preocupaba por ella, pero escuchar sus sentimientos expresados en voz alta era algo completamente diferente. Después de la boda, prosiguió, cuando todo se vino abajo, me di cuenta de que no podía seguir guardando silencio. No quería perder la oportunidad de decirte lo que realmente siento. Elena sintió una oleada de emociones, sorpresa, gratitud y una felicidad que no había esperado sentir de nuevo. Daniel, dijo, su voz apenas un susurro, yo también siento algo por ti. He estado tan concentrada en superar lo de Marco que no me había dado cuenta de lo mucho que significas para mí. Daniel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y le dio a Elena una sensación de calidez y seguridad. Sé que has pasado por mucho, dijo, su voz llena de comprensión, y no quiero presionarte, solo quiero que sepas que estoy aquí y que mis sentimientos por ti son reales. Elena sintió una mezcla de alivio y emoción. Era un momento que había imaginado muchas veces, pero nunca pensó que sucedería de esta manera. Gracias, dijo, su voz llena de sinceridad. Gracias por ser tan paciente, por estar a mi lado incluso cuando no estaba segura de lo que quería. Daniel le apretó la mano suavemente, un gesto que transmitía más que palabras. Después de la confesión, ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la compañía del otro y de la tranquilidad de la cafetería. Elena pensó en todo lo que había sucedido en los últimos meses, en el torbellino de emociones que había experimentado.
La traición de Marco había sido devastadora, pero también había sido el catalizador para un cambio profundo en su vida. Se dio cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, había encontrado una nueva fuerza en sí misma, una que no sabía que tenía. Y ahora, con Daniel a su lado, se sentía más segura, más capaz de enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, su voz llena de curiosidad. Daniel sonrió, una sonrisa que reflejaba su esperanza y su deseo de un futuro juntos. No lo sé, respondió, pero estoy dispuesto a averiguarlo contigo. Elena sintió una calidez en el pecho, una sensación de que, a pesar de todo lo que había sucedido, había encontrado algo hermoso y verdadero. Me gustaría eso, dijo, su voz llena de sinceridad. Me gustaría ver a dónde nos lleva esto. Con el paso de los días, Elena y Daniel comenzaron a explorar su relación, tomando las cosas con calma y disfrutando de cada momento juntos. Salían a pasear, compartían comidas y hablaban durante horas, descubriendo más sobre sí mismos y sobre el otro. Elena se sentía más viva que nunca, como si hubiera encontrado una nueva razón para sonreír. La transformación en su vida era evidente. Había dejado atrás la tristeza y la incertidumbre y había encontrado un nuevo camino, uno lleno de esperanza y posibilidades. Y aunque sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, estaba lista para enfrentarlo, con Daniel a su lado. Elena y Daniel se encontraban en un nuevo capítulo de sus vidas, uno que prometía ser emocionante y lleno de amor. Y mientras miraban hacia el futuro, sabían que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara. En ese momento, Elena se sintió agradecida por la redención que había encontrado, no solo en su propia vida, sino también en la de Daniel. Elena y Daniel caminaban por el sendero de un parque que ambos conocían bien, un lugar que se había convertido en su refugio en los últimos meses. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el suelo. El aire era fresco y limpio, y el canto de los pájaros llenaba el ambiente de una melodía natural. Era una tarde tranquila, perfecta para reflexionar sobre los cambios que habían ocurrido en sus vidas. Desde la última vez que habían hablado sobre sus sentimientos, Elena había experimentado una transformación profunda. La traición de Marco, aunque dolorosa, había sido el punto de partida para un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Había aprendido a valorarse a sí misma, a reconocer su propio valor más allá de las opiniones de los demás. Y sobre todo, había aprendido a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino también en sí misma. Daniel, por su parte, había estado a su lado en cada paso del camino, ofreciéndole su apoyo incondicional y su amor. Su relación había florecido lentamente, construida sobre una base sólida de amistad y comprensión mutua. Habían tomado las cosas con calma, disfrutando de cada momento juntos, construyendo recuerdos que sabían que atesorarían para siempre. Mientras caminaban, Elena pensó en todo lo que había sucedido. Recordó el día de la boda, la humillación pública, la sensación de traición y el dolor que había sentido. Pero también recordó el momento en que Daniel se había levantado para defenderla, el inicio de una nueva etapa en su vida. Nunca imaginé que las cosas terminarían así, dijo, rompiendo el silencio que los envolvía. Daniel la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de cariño y comprensión. A veces, las cosas tienen que desmoronarse para que podamos reconstruirlas de una manera mejor, respondió, su voz llena de sabiduría. Elena asintió, sabiendo que tenía razón. La traición de Marco había sido devastadora, pero también había sido el catalizador para un cambio positivo en su vida. Estoy agradecida, dijo Elena, su voz llena de sinceridad. Agradecida por haber pasado por todo esto, porque me ha hecho más fuerte, y agradecida por tenerte a ti,
por tu apoyo y tu amor. Daniel le apretó la mano suavemente, un gesto que transmitía más que palabras. «Sabes», continuó Elena, «creo que he aprendido más sobre mí misma en estos últimos meses que en toda mi vida. He aprendido a valorarme, a reconocer mis propias necesidades y deseos». Daniel sonrió, una sonrisa que reflejaba su orgullo y su amor por ella. «Estoy muy orgulloso de ti», dijo. «Has pasado por mucho, pero nunca te rendiste». Elena sintió una calidez en el pecho, una sensación de que todo estaba bien, de que había encontrado su camino. «Y tú», dijo, mirando a Daniel con cariño, «tú has sido mi roca, mi constante en medio de la tormenta. No sé qué habría hecho sin ti». Daniel sonrió, su expresión llena de amor y devoción. «Sabes que siempre estaré aquí para ti», respondió, su voz llena de sinceridad. «No importa lo que pase, siempre podrás contar conmigo». Elena sintió una oleada de emociones, una mezcla de gratitud, amor y esperanza. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, pero con Daniel a su lado se sentía lista para enfrentar cualquier desafío. Mientras seguían caminando, Elena pensó en el futuro, en las posibilidades que se abrían ante ellos. Sabía que quería construir una vida con Daniel, una vida llena de amor, risas y aventuras compartidas. «Estoy lista para seguir adelante», dijo, su voz llena de determinación. «Lista para ver a dónde nos lleva esto». Daniel asintió. Su expresión reflejaba su propio deseo de un futuro juntos. «Yo también», respondió. «Estoy listo para comenzar esta nueva etapa contigo». Se detuvieron en un pequeño claro. El sol brillaba intensamente, iluminando el paisaje a su alrededor. Elena miró a Daniel, su corazón lleno de amor y esperanza. «Te amo», dijo, su voz apenas un susurro, «y estoy lista para enfrentar el futuro contigo». Daniel le dedicó una sonrisa radiante, su expresión llena de amor y felicidad. «Yo también te amo», respondió, su voz llena de emoción. «Y estoy emocionado por lo que el futuro nos depara». Con el sol brillando sobre ellos, Elena y Daniel se abrazaron, sabiendo que habían encontrado algo verdadero y hermoso. Habían pasado por momentos difíciles, pero habían salido más fuertes, más unidos. Y mientras miraban hacia el futuro, sabían que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara. Elena sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Una sensación de que había encontrado su camino, su propósito. Y con Daniel a su lado, sabía que todo era posible. En ese momento se sintió agradecida por la transformación que había experimentado, por la nueva vida que había encontrado, y supo que a pesar de todo, había encontrado su redención y su felicidad. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.